Era imposible que esa señal brillara si estaba enterrada a medio metro del asfalto. Aún así la vi, un triángulo oxidado que reflejó la luz de mi camioneta como si fuera nuevo, como si de verdad me estuviera apuntando a una salida que ya no existía. Detrás del vidrio, una mujer mojada, inmóvil, con el cabello pegado al rostro, me observaba desde la cuneta. Y más allá, en la maleza, a la altura de mis faros, algo respiraba al ritmo del motor. Buenas noches, comunidad. Este episodio va dedicado a quienes pasan más horas que nadie en la carretera. Conductores nocturnos, traileros repartidores, estudiantes que vuelven a casa en la madrugada, viajeros que confían más en el rugido de un motor que en el silencio de un cuarto. Ustedes saben que hay trayectos que se cuentan solos y otros que piden que los callemos. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. La de tomar una curva donde el mapa miente, la de detenerse justo cuando no hay que hacerlo, la de escuchar tu nombre en un camino que no conoce tu voz. Hoy vamos a recorrer un tramo con reputación antigua y dolorosa, un corredor de sombras que la gente ha aprendido a nombrar con respeto. Los fantasmas de la Highway 20. Salí de Salem poco después de la medianoche, con el tanque lleno y una carpeta de apuntes en el asiento del copiloto. Había decidido recorrer la vieja Highway 20 para grabar material para un proyecto documental sobre rutas abandonadas y desapariciones. Llevaba meses leyendo sobre ella. Notas sueltas en periódicos locales, nombres repetidos en listas de personas que simplemente dejaron de estar. Algunos decían que era coincidencia, otros que el bosque se traga lo que no respeta. Y aunque no lo admití ni ante mí mismo, buscaba una prueba, una señal, algo que me hiciera sentir que no todo lo que cuenta la gente son historias inventadas. El aire esa noche era tan denso que los faros parecían cortarlo a pedazos. Había llovido durante horas y la carretera serpenteaba como un río negro entre los pinos. A ratos el parabrisas se empañaba desde adentro, aunque el aire acondicionado siguiera funcionando. Afuera los insectos golpeaban el vidrio y se deslizaban hacia los costados como lágrimas rápidas. No había música, ni llamadas, ni otro sonido más que el zumbido constante del motor y el golpeteo del agua en el techo. La soledad del camino tiene una forma de hablarte sin palabras, sobre todo cuando sabes que nadie más lo recorre. A las 2:47 am, cuando el GPS marcó zona sin señal, sentí por primera vez esa presión en el pecho que te dice que algo está observando, incluso si estás completamente solo. A los lados, el bosque se abría apenas lo suficiente para dejar pasar la luz amarilla de los faros. Entre troncos húmedos se alcanzaban a distinguir restos de cercas oxidadas, de las viejas propiedades que alguna vez bordeaban la carretera. Postes sin cables, buzones sin nombre, señales viejas que ya no apuntaban a ningún lugar. Todo eso parecía mirarme pasar, silencioso. Fue en ese tramo donde escuché el primer golpe, un sonido seco, metálico, contra la parte frontal del vehículo. No lo suficientemente fuerte como para hacer un accidente, pero sí para detenerme. Bajé la velocidad y giré a un costado del camino, en un pequeño claro donde el pavimento se abría a una zona de tierra oscura. El ruido del motor se apagó y el silencio me envolvió tan rápido que me zumbaban los oídos. Bajé del auto. El aire olía a pino, barro y hierro, una mezcla que me recordó los talleres de mi abuelo. Revisé el frente del vehículo. No había golpe, ni abolladura, ni rastro de animal. Solo un pequeño charco de agua lodosa y junto a él un trozo de madera partida del grosor de una muñeca humana. Al levantarlo, noté que tenía un clavo oxidado clavado en un extremo y una mancha oscura que la lluvia no lograba borrar. Lo solté de inmediato. Fue entonces cuando la linterna del celular iluminó algo al costado del camino. Un cartel de tránsito viejo, enterrado a medias en el barro, completamente oxidado, pero con una superficie tan reflectante que brillaba como nuevo. No debería verse así, no después de tantos años. Lo raro fue que no había faros apuntándole, ni fuente de luz cercana. Aún así, el metal reflejaba un destello constante como si respirara. Me acerqué despacio. La pintura se había levantado y apenas se distinguían letras borrosas. Pue. El resto ilegible. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era el eco. Cada paso que daba resonaba como si pisara dentro de un túnel. Daba un paso y medio segundo después escuchaba otro, idéntico, detrás de mí. Me giré rápido. Nada. Solo el bosque quieto y el sonido distante de un riachuelo invisible. Encendí el GPS otra vez. Seguía sin señal. El mapa congelado mostraba un camino recto, pero frente a mí la carretera se curvaba, bajando hacia un tramo que no aparecía en pantalla. No había marcas, ni líneas pintadas, ni barandales. Solo la oscuridad extendiéndose, como si el asfalto terminara en un vacío. Iba a volver al coche cuando algo movió la niebla. Una figura inmóvil en la cuneta contraria. Una mujer. No sé cuánto tiempo estuve mirándola antes de entender que no era una ilusión óptica.
Llevaba el cabello largo y pegado al rostro, completamente empapada. La ropa, parecía un vestido o una bata, le goteaba agua que se perdía entre las hojas. No se movía, no hablaba. Solo miraba hacia la carretera, como esperando algo. Tomé el celular, encendí la luz. La niebla se abrió apenas y en ese momento ella levantó el rostro. No gritó, no pidió ayuda. Solo me miró. Fue un segundo, tal vez menos, pero alcancé a ver que sus ojos no reflejaban la luz. Eran opacos, como vidrio empañado. ¿Está bien?, le grité. Nada, ni un parpadeo. Di un paso hacia adelante, y ella dio uno hacia atrás, pero sus pies no dejaron huella en el barro. No entendí. Me agaché para mirar mejor, apuntando la linterna al suelo. Y lo que vi me dejó helado. La tierra seguía lisa, sin marcas, como si el agua de la lluvia hubiera borrado todo, excepto mis pasos. Sentí el impulso irracional de acercarme, de ayudarla, o al menos entender qué hacía ahí. Pero una ráfaga de viento frío atravesó el bosque y juraría que escuché algo entre las ramas. Una respiración, lenta, profunda, demasiado cerca, no de ella. Detrás de mí, me giré tan rápido que la linterna cayó al suelo. Cuando la recogí, el haz de luz se movió sobre los árboles y por un instante vi una sombra más alta que cualquier persona deslizándose entre los troncos. No corría, se movía con lentitud, con propósito. Volví al coche corriendo, cerré la puerta, arranqué sin mirar atrás. Al mirar por el retrovisor, el reflejo de los faros mostró por última vez a la mujer, inmóvil en el mismo sitio con la cabeza ladeada, como si me siguiera con los ojos invisibles. Conduje sin parar hasta llegar a un área despejada donde volvió la señal. El GPS me mostraba que nunca había salido de la carretera principal. No había bifurcaciones, no había ningún desvío, ni puente, ni curva, solo una línea recta perfecta. Pensé que tal vez había confundido los kilómetros o que la lluvia me había desorientado. Pero cuando bajé a revisar la camioneta antes de seguir, encontré algo que no tenía explicación. En el asiento del copiloto, donde había dejado la carpeta de notas, había una tarjeta vieja de gasolina de una estación cerrada desde hace años. El plástico estaba húmedo, y en el reverso, escrito con tinta corrida, 3 palabras: no cruces solo. Me quedé un largo rato mirando esa frase. No entendía si era advertencia o amenaza, pero desde ese momento cada curva que tomé me pareció un riesgo. Cada sombra, una presencia que aguardaba que yo hiciera lo contrario de lo que la nota decía. Quizás fue un alma, quizás una trampa, quizás algo que solo necesita que un extraño se detenga y lo mire un segundo demasiado. Comunidad. Los que manejan de noche lo saben. Hay caminos que te hablan con luces y otros que lo hacen con silencio. A veces no hace falta ver un fantasma para entender que no estás solo. Basta con notar que el aire cambia, que el motor se apaga más lento, que el sonido del viento no es el mismo que hace un minuto. Y si alguna vez alguien les deja una advertencia en medio de la nada, créanme, no siempre es para asustarlos. A veces es la única forma que tiene la carretera de decirte que aún puedes regresar. La siguiente historia, curiosamente, también comienza con un aviso. Pero no fue una tarjeta ni una voz. Fue una frase pronunciada por un anciano que parecía conocer el destino de todo el que pasa por allí. Y esa frase, repetida palabra por palabra, se volvió casi una profecía entre quienes recorren la vieja Highway 20. Hay personas que uno recuerda no por lo que dicen, sino por cómo te hacen sentir cuando lo dicen. A mí me pasó con ese anciano. Su voz fue tan tranquila, tan normal, que tardé unos segundos en entender lo que en realidad estaba diciendo. Y aunque solo fueron 4 palabras, todavía hoy me despierto algunas noches oyéndolas, con el mismo tono sereno con que me las dijo. No recojas a la segunda. Esa noche, la niebla era tan espesa que la luz de mis faros se quedaba suspendida a pocos metros del cofre, como si rebotara contra una pared invisible. Era poco antes de medianoche, en el tramo entre Eddyville y Chitwood. Una curva tras otra, sin señales visibles, sin casas, sin siquiera el zumbido de postes eléctricos. Solo el crujido de las ramas movidas por el viento y la sensación, esa sensación tan conocida por los que viajan solos, de que algo te acompaña aunque no lo veas. Fue ahí donde apareció. El anciano caminaba al borde de la carretera con un impermeable oscuro que le cubría hasta las rodillas. En una mano sostenía un bastón de madera y con la otra una linterna amarillenta que apenas alumbraba sus pasos. Cada tanto golpeaba el pavimento con el bastón, 3 veces, con ritmo metódico. Tac, tac, tac. Aquel sonido rebotaba en los árboles y parecía multiplicarse. Al principio pensé en detenerme para ofrecerle un aventón, pero algo en su forma de moverse me hizo dudar. No se tambaleaba ni avanzaba con dificultad. Era un movimiento mecánico, constante, como si cada paso estuviera cronometrado. Cuando lo rebasé,
La neblina lo envolvió enseguida, pero en el espejo retrovisor vi que se había detenido. Y aunque no podía distinguir su rostro, tuve la impresión de que me observaba. A los pocos metros, la carretera se cerró en una curva muy pronunciada, y una ráfaga de aire helado entró por las rendijas de la ventanilla. Bajé la velocidad, y justo cuando pasé por el siguiente claro, algo me hizo mirar a la derecha. Ahí estaba él, otra vez, de pie junto a un poste caído, con la linterna apuntando directamente hacia el interior de mi auto. Frené instintivamente, más por susto que por otra cosa. El anciano levantó la cabeza y vi por primera vez sus ojos. Eran tan claros que parecían brillar por sí solos sin reflejar nada. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas y el agua de la lluvia se deslizaba por ellas como si marcara un mapa. No parecía hostil ni perdido, solo sabía que debía estar allí. Caminó despacio hacia mi ventana y con una voz ronca pero firme, dijo: «No recojas a la segunda, nada más». Después giró el rostro hacia el bosque, como si escuchara algo, y siguió caminando por el acotamiento, hundiéndose poco a poco en la niebla. Quedé inmóvil unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de oír. «¿No recojas a la segunda?» ¿La segunda qué? ¿Persona? ¿Curva? ¿Desvío? Pensé que quizás era un demente o alguien confundido por el clima. Así que seguí mi camino. La carretera descendía ligeramente y a medida que avanzaba la niebla empezó a dispersarse. Por un momento pensé que todo había terminado, que no era más que otra anécdota para contar. Hasta que la vi, una joven de unos 20 años estaba parada en el acotamiento haciendo señas con ambas manos. Llevaba un abrigo claro empapado y el cabello pegado al rostro. Parecía aterrada. Frené de inmediato, bajé un poco la ventanilla. «¿Está bien?», pregunté. «Mi amiga», dijo con voz temblorosa. «Mi amiga se cayó, se lastimó. Está más atrás. Por favor, ayúdeme». Miré por el espejo, pero detrás de nosotros solo había oscuridad. Le ofrecí llamar a emergencias desde el coche, pero ella insistía en que fuera yo mismo, que la siguiera unos metros. No sé por qué, pero la advertencia del viejo me cruzó la mente. «No recojas a la segunda». Le pedí que subiera al auto y me señalara el lugar exacto, pero ella negó con la cabeza. «No puedo dejarla sola», y empezó a retroceder hacia la curva. Cuando encendí las luces altas vi algo que me heló la sangre. Más atrás, entre la niebla, había otra figura. Una segunda mujer, idéntica. Mismo abrigo, mismo cabello, mismos movimientos. Solo que su rostro no tenía expresión alguna. No parecía pedir ayuda, ni hablar, ni respirar. Solo imitaba cada gesto de la primera, con un pequeño retraso, como un eco corporal. El corazón me martillaba en el pecho. La primera chica me miró directamente y dijo con urgencia: «Apague las luces, por favor». Su tono había cambiado. Ya no era de miedo, sino de una calma extraña, resignada. Obedecí por puro reflejo. La oscuridad nos envolvió y en ese instante sentí un golpe en el costado del coche. Algo o alguien había tocado la chapa con fuerza. Encendí las luces otra vez y ambas figuras habían desaparecido. Arranqué sin mirar atrás. Manejé hasta sentir que la garganta me dolía de tanto respirar rápido. Solo cuando llegué a un pequeño paradero con una máquina de café me atreví a detenerme. Ahí, junto a la máquina oxidada, un mapa turístico mostraba el tramo donde estaba. Y justo en el punto de la curva donde había visto a las dos mujeres, alguien había dibujado una cruz con marcador rojo. A un costado, en letra casi borrada, se alcanzaba a leer: «Doble reflejo, 1977». Volví varias veces a ese tramo durante los meses siguientes. Quería entender. Quería comprobar si alguien más había visto lo mismo. La mayoría de los conductores que entrevisté no quiso hablar. Solo un tráilero, un hombre de acento sureño con más canas que dientes, me dio una respuesta que todavía me acompaña. Me dijo que unos años atrás él también había visto a un anciano con bastón caminando por ese mismo tramo, que le había dicho la misma frase, y que 5 minutos después, en la misma curva, una mujer joven le hizo señas desesperadas en la carretera. No me detuve, me dijo. Apreté el acelerador y no miré atrás. Le pregunté por qué. Sonrió sin humor. Porque en el espejo, dijo, había dos, y las dos me estaban saludando. Guardé silencio. El hombre bajó la mirada y antes de irse añadió algo que me hizo entender que aquello no era una historia nueva. Dicen que esas muchachas nunca existieron, que fueron un accidente doble. 2 amigas. Una murió al instante, la otra sobrevivió unos minutos más. Desde entonces, cuando la carretera se llena de niebla, salen juntas buscando quien las lleve. Pero si subes a la segunda, no llegas a tu destino. Nunca supe si el anciano era un espíritu protector o un simple testigo del pasado, repitiendo su aviso a quien esté dispuesto a escuchar. Solo sé que, desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo aventón en la oscuridad, cuento los segundos y miro 2 veces. Porque a veces la carretera no te tiende trampas.
Solo te da una oportunidad de elegir. Dicen que el camino advierte antes de castigar, y que los que no entienden las señales terminan escuchando cosas que nadie más oye. Lo curioso es que después de aquella noche, la Highway 20 pareció volverse más viva. El silencio se llenó de murmullos, los árboles parecían acercarse al asfalto, y los ruidos comunes, el crujido de las ramas, el zumbido del motor, comenzaron a tener ritmo. Un ritmo que parecía una respiración que no era la mía, y ahí empezó la tercera historia. La historia de cuando la carretera decidió hablar. Hay noches en las que el silencio no significa calma, significa advertencia, y esa fue una de ellas. Después del encuentro con el anciano y las mujeres de la curva, me prometí no conducir más de noche. Pero la carretera tiene una forma de retenerte, de convencerte de que una última vez no hará daño. Fue a mediados de noviembre cuando volví a la Highway 20, esta vez con la excusa de grabar sonidos para un documental de radio. Viento, pasos, el rugido de los motores, el crujido de las ramas. Solo quería eso. O al menos eso creía. Era casi medianoche cuando dejé atrás la última gasolinera. El clima estaba seco, el cielo despejado y el frío hacía vibrar los espejos laterales. Llevaba un micrófono de ambiente conectado a la grabadora del asiento. La carretera estaba vacía, ni un solo auto en sentido contrario. El asfalto brillaba bajo la luna y los pinos a los lados se mecían suavemente como si algo respirara entre ellos. Durante las primeras millas, todo era normal. Ruido de grillos, un búho lejano, el golpeteo constante de los neumáticos. Hasta que la estática apareció en la grabación, no fue repentina. Fue un siseo tenue, como cuando alguien acerca la boca a un micrófono sin hablar. Pensé que se trataba de interferencia, así que bajé el volumen, la desconecté y la encendí otra vez. La estática desapareció, pero justo entonces, en medio de la quietud, escuché un sonido detrás del auto. No un golpe. Un susurro, mi nombre, dicho con voz baja, casi infantil. Tan claro, tan cerca, que sentí el aire moverse detrás de mi nuca. Frené en seco. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento. El corazón me latía tan fuerte que el pecho me dolía. Apagué el motor y quedé envuelto en un silencio absoluto. Tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. Bajé lentamente el vidrio de la ventanilla. El aire era helado, con olor a humedad y óxido. Afuera el bosque permanecía inmóvil, sin grillos, sin viento, sin pájaros. Solo el sonido distante de algo que goteaba repetido cada pocos segundos. Tac, 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 como una gota de agua cayendo sobre metal. Pero era imposible. No había lluvia. Encendí la linterna y salí del auto. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la neblina baja que reptaba por el suelo. El sonido del goteo se hacía más fuerte hacia la parte trasera del coche. Di unos pasos y lo vi. Había marcas en el pavimento, 3 líneas delgadas, paralelas, que iban desde la mitad de la carretera hasta el maletero. No eran huellas de zapatos ni rastros de neumáticos. Eran surcos, como si algo pesado y afilado se hubiera arrastrado sobre el asfalto. Seguí las marcas con la luz, pero se perdían en la oscuridad del bosque. No tenían inicio visible. Solo terminaban bajo la defensa de mi vehículo. Me agaché, apunté la linterna debajo y el corazón me dio un vuelco. Había una mano de mujer pálida, con los dedos manchados de tierra, quietísima, como si alguien estuviera acostado boca abajo bajo el coche. Retrocedí de golpe. El aire se me fue de los pulmones. La linterna tembló en mi mano, y entonces la mano se movió. Solo un poco, apenas lo suficiente para que los dedos se doblaran lentamente, como si intentara hacerme una seña. No grité, no podía. Simplemente subí al coche, cerré los seguros y giré la llave. El motor rugió, pero el auto no avanzó. El pedal del acelerador estaba rígido, como si algo lo presionara desde abajo. Empujé con fuerza y de pronto se soltó. El vehículo dio un salto hacia adelante. No miré atrás. Solo conduje. Pero en el espejo retrovisor, el reflejo de los faros mostró por un instante algo que me hizo comprender que no había imaginado nada. En medio del asfalto, de pie, estaba una figura encorvada con la cabeza ladeada. Su brazo colgaba de un modo antinatural y su sombra se estiraba como una mancha. La niebla se la tragó en segundos. Seguí manejando sin rumbo hasta llegar a un área de descanso. El cartel estaba torcido, casi caído, y el foco del estacionamiento parpadeaba con intermitencia. Aparqué junto a una máquina de refrescos cubierta de polvo. Apagué el motor y me quedé quieto, intentando recuperar el aliento. La grabadora seguía encendida. Miré la pantalla. El contador marcaba 0C0+0+0. Como si nunca hubiera registrado nada. Me incliné para revisar la caja de herramientas del asiento trasero. Y ahí estaba. Un objeto que no era mío. Un pequeño cascabel oxidado colgando de una cuerda corta perfectamente limpio como si lo hubieran colocado con cuidado.
El mismo sonido que había escuchado antes. Tac, tac, tac. No lo toqué. Solo lo miré mientras el foco del estacionamiento parpadeaba. En el cristal del parabrisas se reflejaba algo más, la silueta de una persona caminando alrededor del auto. Podía ver su sombra moverse, pasar frente al cofre, detenerse en la puerta del piloto. El ruido del bastón, sí, un bastón, golpeaba el suelo cada 2 pasos. Tac, tac, tac. La figura se detuvo junto a mi ventanilla. No golpeó el vidrio. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando. El foco exterior se apagó de golpe, y todo quedó negro. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que cuando volví a encender el motor ya era de día. El cascabel había desaparecido, pero en el vidrio, empañado por dentro, alguien había escrito con un dedo sucio: «Te escuché». Hasta el día de hoy, cuando escucho grabaciones nocturnas, juro que a veces reconozco mi propia voz susurrando entre el ruido, como si algo la hubiera aprendido y la repitiera. Y no soy el único. En los foros donde compartí los audios, varios usuarios afirmaron oír lo mismo. Una respiración que no pertenece al narrador, una voz que pronuncia el nombre del oyente, una interferencia que suena como pasos en grava húmeda. Por eso, comunidad, quiero decirles algo. Si alguna vez graban sonidos en la carretera y al reproducirlos escuchan algo que no recuerdan haber dicho, no intenten limpiarlo, ni aislarlo, ni reproducirlo al revés, porque no es un error técnico, es respuesta. Y a veces, solo a veces, cuando la carretera te responde, no quiere conversación, solo confirmación. Quiere saber que la escuchaste. Lo que vino después fue la noche más larga de todas, la última que pasé en esa ruta, y la razón por la que no volví a conducir solo a partir de las 3 de la mañana. No planeaba volver. Después de la última noche, había prometido no acercarme jamás a esa ruta, ni siquiera por curiosidad. Pero a veces la vida te empuja justo hacia donde juraste no regresar. A mediados de enero, una productora local me contactó. Querían grabar un episodio piloto sobre mitos carreteros y necesitaban a alguien que conociera la Highway 20. Me ofrecieron buen dinero, equipo, seguro, acompañantes. Dijeron que solo era cuestión de grabar ambiente real. Y contra mi mejor juicio, acepté y nos reunimos un viernes por la tarde en Toledo. Éramos 3, un camarógrafo llamado Ben, una sonidista de nombre April y yo. El plan era recorrer un tramo de 40 millas entre las 2 y las 4 de la mañana, con cámaras en el exterior y grabadoras en la cabina. Si pasa algo, que quede registrado, dijo April riendo. No supe por qué, pero esa frase me dio escalofríos. A las 2:10 a.m. hicimos nuestra primera parada en un diner junto a la carretera. El mismo diner del que salí meses atrás. Seguía ahí, igual. Las luces cálidas, el olor a café quemado, las paredes cubiertas de fotos antiguas. Solo que esta vez el letrero de entrada tenía una palabra añadida con pintura fresca. Abierto, excepto de 3 a 4. Ben tomó fotos bromeando sobre supersticiones locales mientras yo pedí café para todos. La mujer mayor que atendía esa noche, la misma de antes, con el mismo rostro, aunque con más arrugas, me miró fijo al reconocerme. No dijo hola, no dijo bienvenido, solo murmuró, casi sin mover los labios. De 3 a 4 no se abre a nadie. Le pregunté qué significaba exactamente, y ella bajó la mirada. No hay que abrir puertas ni ventanas, hijo, ni responder a quien llame. ¿Por qué? Porque no siempre son personas las que tocan. Ben se rió. April también, yo no. La mujer siguió sirviendo café sin hablar más. Y cuando pagamos la cuenta, noté algo en el mostrador. Una foto vieja, en blanco y negro, con la carretera vacía y un grupo de trabajadores de obra. Uno de ellos tenía el mismo impermeable oscuro que el anciano del bastón. Debajo, una fecha, 1991. Salimos del diner a las 2:47 a.m. El frío era intenso. La luna llena se reflejaba en la cinta de asfalto como si fuera un río helado. Nos subimos a la camioneta con el equipo encendido. A las 3:00 en punto comenzamos a grabar. Los primeros minutos fueron tranquilos. El viento silbaba entre los árboles, las luces parpadeaban por la humedad y todo parecía normal. Hasta que vimos el primer destello. Fue un reflejo, como el de una linterna moviéndose dentro del bosque. Ben giró la cámara y enfocó la zona, pero no había nadie. Unos segundos después se escucharon 3 golpes secos sobre el techo. Tac, tac, tac. April pensó que eran ramas cayendo, hasta que escuchamos un cuarto golpe y un suspiro. No era viento, era respiración. Humanamente cercana, apagué el motor. Silencio absoluto. Y entonces la voz. Venía del otro lado del vidrio, clara, femenina, suave, casi amable. ¿Pueden abrirme?
Ben bajó el vidrio unos centímetros, pese a mis gritos de que no lo hiciera. La voz volvió a hablar. Solo quiero entrar. Hace frío, nadie se movió. La cámara seguía grabando. En la pantalla, a través del reflejo, vimos una figura. Una mujer joven, con el rostro cubierto de cabello mojado. Su piel parecía gris, como si la luz no la reconociera. Golpeó el vidrio con la yema de los dedos. «Abran, por favor». April lloraba. Ben mantenía la cámara en su sitio como hipnotizado. Yo solo pensaba en la advertencia. De 3 a 4 no se abre a nadie. Pero lo peor fue cuando escuchamos la segunda voz. Era la misma, idéntica, repitiendo las mismas palabras con una ligera diferencia en el tono. Venía del lado opuesto del vehículo. Otra mujer idéntica, golpeando el otro vidrio. «Solo quiero entrar. Hace frío». Las dos hablaban al mismo tiempo, pero con un desfase, como si una fuera eco de la otra. El aire dentro de la camioneta se volvió denso, espeso, caliente. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro. Y en el vapor, una de ellas escribió algo con un dedo invisible. «No abras». Las luces del auto titilaron. El motor se apagó solo. Los micrófonos captaron un sonido de estática y entre la interferencia una tercera voz, mucho más grave, murmuró algo que ninguno de nosotros pudo entender. Era una palabra larga, susurrada, gutural, como si viniera desde debajo del suelo. De pronto todo se volvió movimiento. Las dos figuras desaparecieron al mismo tiempo. El parabrisas vibró. La camioneta tembló como si alguien la empujara por los costados. Ben gritó que algo caminaba sobre el techo. Podíamos escucharlo claramente. Pasos lentos, arrastrados, pesados. De pronto, una mano golpeó el vidrio del parabrisas con una fuerza brutal. Una mano blanca, sin uñas, con los dedos largos y rígidos. April gritó. El vidrio se cuarteó. El reloj del tablero marcaba las 3:27 am. No sabíamos qué hacer. Intentamos encender el motor. Nada. Ben abrió la puerta para salir y justo en ese momento una ráfaga helada lo envolvió. Lo vi retroceder con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible. «No hay suelo», susurró. «¿Cómo?», le pregunté. «No hay suelo». Me incliné para mirar. Más allá del umbral, donde debería estar el pavimento, solo había oscuridad líquida. Un vacío espeso, sin forma, que parecía respirar. Entonces la radio se encendió sola. No tenía señal, pero la estática se convirtió en voces. Primero una risa, luego un llanto, luego 3 golpes secos, idénticos a los del bastón. Y entre los ruidos una frase nítida, dicha por una voz que reconocí al instante. «Te dije que no cruzaras solo». A las 3:59 am, el parabrisas estalló hacia afuera. El aire entró como un rugido. Una sombra se movió frente a nosotros, enorme, sin rostro, con brazos que parecían humo sólido. Nos cubrimos los rostros. El motor arrancó solo, como si alguien girara la llave. El velocímetro subió. El auto se movió sin que tocáramos los pedales. Aceleró por sí mismo, siguiendo un tramo recto de carretera que no reconocía. Y justo cuando el reloj marcó las 4:00 en punto, la luz del amanecer se filtró por el horizonte. La carretera volvió a ser carretera. El aire, aire. El auto se detuvo sin más. Todo había terminado. O eso creímos. Cuando abrimos las puertas, el suelo estaba cubierto de huellas. Decenas de huellas pequeñas, de pies descalzos que rodeaban el vehículo. Entre ellas marcas de bastón. En la carrocería, escrito con barro seco, alguien había dibujado un triángulo. Y dentro del triángulo, 3 iniciales grabadas con un dedo. ABJ, las mismas que yo había visto en el cartel oxidado de la primera noche. 1988, no dije nada. Ben no quiso revisar las grabaciones. April renunció al proyecto al día siguiente. Cuando vi el material por mi cuenta, el video mostraba la carretera completamente vacía. Ni golpes, ni voces, ni figuras. Solo nuestras caras aterradas mirando hacia un parabrisas que en la imagen seguía intacto. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Y cada 3 de la mañana, sin importar dónde esté, me despierto. Siempre a la misma hora. Y siempre, al fondo del silencio, escucho 3 golpes. Tac, tac, tac. Comunidad. Hay carreteras que se recuerdan. Y otras que te recuerdan a ti. La Highway 20 sigue ahí. Igual de larga, igual de silenciosa, con los mismos árboles vigilando desde los costados. Algunos dicen que sus fantasmas son ecos de viejos accidentes. Otros que son advertencias, guardianes que tratan de mantenernos lejos de algo peor. Yo no lo sé. Solo sé que hay lugares donde el tiempo se rompe entre las 3 y las 4 y el mundo deja pasar lo que no debería. Quizás cuando alguien golpea tu ventana a esa hora no lo hace para entrar, sino para ver si tú todavía estás despierto. Así que si alguna noche sienten un toque suave en el vidrio o escuchan pasos sobre el techo de su coche mientras conducen solos, no miren, no respondan. Y sobre todo recuerden las palabras de la mujer del diner, de 3 a 4. No se abre a nadie.
Porque esa fue la lección que aprendí la última noche que manejé por la Highway 20. Y esa noche entendí finalmente que lo que temes a veces te encuentra